Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos, Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. No sé si recuerdan, bueno, deben de recordar, pero siempre pasa algo cíclico dentro de la vida, de que cuando estamos frente a una crisis, o de diferentes formas, cuando estamos frente a una situación un poco extraña de las cuales no sabemos qué nos va a pasar, el ser humano tiende a encerrarse y a buscar protección. Ustedes recuerdan en la Primera y Segunda Guerra Mundial los grandes búnkers que habían, porque ahí la gente se iba a esconder en caso de que vinieran a bombardear las ciudades. ¿Recuerda usted cuando hace algunos años atrás dijeron que íbamos a estar encerrados producto de la pandemia? ¿Qué es lo que hicimos? Nos encerramos, nos pusimos mascarillas, no queríamos tocarnos con el otro y no sabíamos si que nos íbamos a contagiar incluso con la mirada. A veces nuestras casas eran reales, auténticos refugios. Eran unos búnkers donde nadie podía entrar y nadie podía salir. No queríamos que absolutamente nadie viniera. ¿Por qué? Por miedo a contagiarnos, por miedo a que nos pasara algo. Entonces el ser humano constantemente, cuando tiene miedo o cuando tiene una sensación de que no puede controlar lo que va a pasar, se vuelve hacia adentro, se encierra. Incluso nosotros lo hemos visto no solamente con asuntos sociales que pasan, sino que cuando alguna persona también está viviendo momentos complejos, momentos difíciles, uno dice popularmente: está para adentro, está como encerrado, como que se vuelve bolita y no quiere que nadie lo toque y se pone como dentro de una caparazón. Pareciéramos verdaderas tortugas que ante la mayor sensación de peligro nos escondemos dentro de ella. Y es algo muy natural, que es un reflejo humano y es un reflejo a un estímulo que nos provoca una amenaza. Entonces nosotros nos sentimos amenazados porque algo puede pasar, podemos colapsar, podemos generar más problemas, nos podemos enfermar o podemos generar un conflicto aún mayor. Prefiero encerrarme. Pero muchas veces dentro de ese encierro también se produce una dicotomía, porque no es que dentro del encierro estemos completamente seguros. A veces, incluso dentro de los encierros, nos sentimos totalmente vulnerables e inseguros. Dentro de ese encierro, ojalá
no quisiéramos leer nada que pueda provocar en mí un sentimiento de mayor inseguridad o tristeza. No queremos ni siquiera escuchar muchas veces noticias, comentarios que puedan afectar nuestro estado de seguridad. Sin embargo, la vida sigue aconteciendo alrededor de nosotros. La vida sigue funcionando. Los medios siguen andando y nosotros estamos encerrados, pero el problema se puede producir cuando no queremos salir de ese encierro, cuando no queremos involucrarnos más allá, cuando no tenemos la capacidad, ni siquiera la valentía, sino que simplemente la capacidad de poder enfrentar la situación con alturas de mira, con objetividad, sabiendo de que sí somos vulnerables, pero que además tenemos una estrategia para esa vulnerabilidad. Los discípulos, según el texto de Juan, están pasando una situación aproximadamente similar. El texto nos indica de que ellos están encerrados, pero los discípulos no están encerrados porque están felices, no están encerrados cantando salmos, no están encerrados comentando lo hermoso que fue el ministerio de Jesús, tampoco están encerrados celebrando la resurrección. Los discípulos están encerrados porque tienen miedo. Los discípulos están encerrados completamente porque se les puede venir una persecución o pueden correr un peligro con su vida. Entonces, la aparición de Jesús nos deja a nosotros una tremenda enseñanza, incluso pedagógica, para cada una de nuestras vidas. Porque la semana pasada vimos que Jesús se presentó en el ambiente, no se presenta dentro de una pieza, sino que se presenta en el escenario de la resurrección frente a María y les dice, estoy aquí, anda y anuncia. María va y le dice a los discípulos vuelven corriendo, pero luego de eso, al parecer, Pedro y Juan vuelven al refugio. No salieron a predicar. ¿Por qué? Porque tenían miedo, porque tenían una sensación de inseguridad. Entonces, la pregunta no viene ya siendo desde Jesús hacia los discípulos, ¿crees o no crees? Porque los discípulos, según el texto, es que vieron los lienzos y creyeron. Ellos experimentaron la resurrección de Dios a través de Jesús. Ellos pudieron observar que se había cumplido. Ellos pudieron entender de que todo lo que dijo Jesús sí tenía un sentido. Y quizás su fe en Jesucristo se vio incluso fortalecida en poder comprender que sí, realmente era el Hijo de Dios. Pero la pregunta no está en eso. El cuestionamiento no está en que crees o no crees. Hoy día podríamos decir, ¿cuántas personas manifiestan que creen en Dios y que su fe es totalmente inquebrantable e irrefutable? La pregunta que nos da el texto bíblico para poder reflexionar en el día de hoy no es si es que creemos o no creemos. La pregunta es, ¿dónde nosotros estamos encerrados? ¿Dónde está aquella sala o aquel lugar en nuestra vida? ¿O cómo nos sentimos encerrados en nuestras propias vidas, de las cuales muchas veces, por miedo, por desesperación, por angustia, por tristeza, no tenemos la capacidad de abrir la puerta y dejar que el Evangelio, la buena noticia o la misma noticia propia de la resurrección pueda hacer su obra en nosotros? Hoy día muchos cristianos, muchas cristianas, muchas personas que hablan de la fe no dudan de quién es el fundamento de su fe, pero aún así siguen encerrados sin poder salir para vivir plenamente la fe. Hay algo que a nosotros nos está impidiendo quizás
salir de nuestros lugares cómodos, salir de nuestros miedos, salir del medio de nuestras angustias, y no nos deja experimentar la verdad y el regocijo del Cristo resucitado. Hoy día el texto nos está invitando directamente a poder comprender cómo Jesús irrumpe, pero no tocando la puerta, sino que se presenta en medio de un escenario donde hay dudas, donde todavía hay dolor y donde todavía hay tristeza. Cuesta mucho comprender cómo Dios se puede presentar en ambientes adversos o inversos a lo que predicamos. Nosotros predicamos que son bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que lloran. Podemos predicar que la vida con Cristo es totalmente distinta, feliz y alegre. Pero si es que hacemos una real introspección dentro de nosotros, un auténtico análisis objetivo de nuestras vidas, muchas veces nos encontraremos que nosotros mismos no experimentamos realmente la dicha de la salvación, ni el gozo, ni la felicidad plena, aunque estemos llorando, aunque estemos buscando la justicia, aunque seamos pacificadores. Muchas veces la vida misma nos hace no dudar de lo que creemos, sino que nos hace un bloqueo a poder experimentar las bondades del reino de Dios. Pero hermanos, ahí es donde está la explicación también del texto bíblico. Porque Jesús no espera aparecerse en un lugar donde la fe brota. No espera aparecerse en un lugar donde están todos felices. No espera aparecerse en un lugar donde lo estén proclamando. Tampoco espera aparecerse en un lugar donde estén felicitándolo, ni donde nadie dude. Al contrario, la buena noticia es que la duda, nuestras angustias y nuestros dolores no es un impedimento para que Dios actúe en medio de nosotros. Al contrario, es el escenario perfecto y el lugar perfecto para que Dios se haga presente. Tener esa certeza de que ha resucitado y vendrá a nosotros, aunque estemos pasando por momentos de prueba y de angustia, es lo que sostiene la fe de nosotros. Porque no esperamos a un Dios que esté orgulloso de nosotros y que no tiene nada que hacer por nosotros. Al contrario, nosotros creemos en ese Dios del cual depende nuestra vida y nuestra felicidad, y lo anhelamos recibir en medio de las tormentas de nuestra vida. Ahí es cuando la fe se hace presente, se hace visible y viene simplemente con una palabra a nuestra vida y a nuestro corazón: paz a vosotros. Shalom es el término que ocupa Jesús, que es una paz que sobrepasa entendimiento humano. Es una paz que se comparte y es una paz comunitaria. Es una paz que nos ayuda, nos enfoca a acompañarnos entre nosotros mismos para sentir que esa paz que viene de Dios también es la paz que le puede dar a mi alma, pero también al que está al lado mío. Shalom, paz a vosotros. Y lo que hace Jesús es soplar, dar aliento de vida nuevamente, el soplido de Dios, el Espíritu. Cuando les dice reciban el Espíritu, ¿por qué? Porque ustedes necesitan hoy día y ahora ser recreados, reconfortados, reanimados y revividos. El Espíritu de Dios que manifiesta en la vida, tal como lo decía el Génesis, que es un soplido que le da sentido a la vida,
ese mismo soplido que da Jesús a sus discípulos en medio de sus situaciones adversas, complejas, en medio de sus tristezas, está soplando y diciendo: reciban el Espíritu de Dios, porque es ahora, desde ahora, donde ustedes pueden comenzar a volver a vivir, a volver a sentir, a volver a regocijarse y a volver a creer en la vida misma. Ese es Dios manifestándose en medio de los discípulos. Ese es Jesús, el cual ni siquiera amonesta a los discípulos por tener miedo, sino que al contrario, aprovecha esa situación para poder entregarles su Espíritu. En nuestra vida normal y natural, ¿cuántas veces hemos estado encerrados? No dudando, pero sí encerrados, con las mentes quizás bloqueadas, con nuestro lenguaje sin saber qué decir o qué hacer, sin poder tomar la decisión correcta, angustiados y dolidos, tristes o desorientados. Es ahí cuando podemos abrir las puertas de nuestro corazón para pedirle a Dios que se haga presente. Porque cuando se hace presente, no solamente está, sino que además acompaña, fortalece y restablece. Ese es nuestro Señor. Por otra parte, hermanos, vemos un texto en el cual nos presenta a Tomás. Algunos han dejado a Tomás como el malo de la película, o como aquel discípulo el cual no creyó, y decimos: pero ¿cómo Tomás no creyó si había resucitado? No me gustaría ser Tomás. Y cuando, ¿cómo te llamas Tomás? El que no cree, el incrédulo. Pero Tomás no representa en ningún caso, una incredulidad que perjudique la fe del ser humano. Él no quiso convencer a sus amigos, a sus seguidores, a los seguidores de Jesús, con los que estaba ahí, a su comunidad. No los quiso convencer de que no creyeran. Al contrario, él tuvo una fe muy racional. Y él dijo: mientras no ponga mis dedos en su llaga y no ponga mi brazo en su costado, no creeré. Es decir, se abre a la posibilidad de creer completamente. Lo que necesita es poder observar evidencias de la resurrección, evidencias de que realmente el que murió es el mismo que resucitó y que no es otro, que no lo han cambiado. Eso simboliza también, dentro de lo que solicita Tomás, que no olvidemos nunca que la fe en la cual nosotros vivimos también está relacionada y vinculada con nuestras dudas y con nuestros miedos y con nuestros temores. La fe en la cual nosotros hemos vivido y nos hemos formado está vinculada a lo racional también. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo lo otro? Y las preguntas que nos hacemos constantemente son preguntas que no vienen con el sentido de dejar de creer, sino que son dudas constantes que nos pueden ayudar a fortalecer y a nutrir la fe, sin olvidar algo totalmente fundamental dentro del relato. Creer en Jesús resucitado no es borrarle a Jesús sus llagas ni sus heridas. Al contrario, es mirar sus llagas y sus heridas. Lo que quiere decir en el día de hoy que mirarnos a nosotros mismos en nuestro caminar cristiano no significa que desde el momento en el cual Jesús se presenta en medio de nosotros se nos ha borrado absolutamente todo lo malo que hemos vivido, o hemos perdido la memoria y no hemos aprendido absolutamente nada de nuestra experiencia o de nuestra historia. Al contrario, las llagas nos recuerdan que un inocente murió. Las llagas nos recuerdan que un Dios fue torturado por culpa del ser humano.
Las llagas representan la injusticia. Las llagas no representan solo la resurrección, sino que representan también el mal de la humanidad, la maldad, el dolor, el sufrimiento de muchos. Pero con Cristo resucitado, todas aquellas cosas pueden ser superadas. Con Cristo resucitado, las llagas no borran el dolor, sino que muestran la herida provocada. Pero con Cristo resucitado tenemos la plena certeza de que no hay un sufrimiento eterno, de que no hay un dolor eterno, sino que al contrario, mientras se sufre, así también podemos sentir esa certeza de que no todo será sufrimiento, sino que al contrario, Dios se levantará y nos hará revivir y nos sanará y nos cuidará y estará con nosotros. Por eso es importante ver también desde la óptica de Tomás, no como una persona que duda solamente, sino que como una persona que racionaliza la fe. Y cuando observa y ve a Jesús, se produce la primera gran declaración del cristianismo de parte de una persona que ve a Cristo resucitado. Anteriormente, Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ese es el fundamento de la fe. Pero lo había dicho antes que Jesús muriera y resucitara. Sin embargo, ahora, consumado ya todo, hecho completamente la obra de Jesús, con un Cristo que murió y resucitó y se presentó, Simón, es decir, Tomás, dice directamente a sus discípulos y delante de ellos, ante Jesús: Dios mío y Señor mío, evidenciando de que no fue necesario llegar hasta el final de la comprobación, sino que simplemente el manifestarse Jesús con sus llagas y sus heridas delante de él, teniendo la invitación para poder comprobar la fe, para Tomás fue suficiente para declararlo como su Señor y su Dios. Hoy en día, Dios está presentándose ante nosotros de la misma forma, hermanos. Hay muchas señales y no podemos negar que Dios sigue actuando en medio de nosotros. Dios sigue estando. Dios de alguna manera quiere manifestarse ante nosotros. Y no es un Dios que está esperando que metamos nuestros dedos, sino que simplemente es un Dios que se presenta tal como es, tal cual es, lleno de amor y de misericordia, y nos está invitando una y otra vez a que creamos de que el resucitado, que el Cristo resucitado, en medio de nuestros dolores, de nuestras incredulidades, de nuestras desorientaciones, desconciertos, tristezas o amarguras, se puede hacer presente. Y se hace presente no para resetearnos, no para borrar todo, sino que se hace presente para que incluso con las cicatrices de nuestra vida podamos seguir adelante, porque Él está con nosotros, porque su Espíritu Santo sigue soplando en el día de hoy, porque nos sigue deseando paz en medio de las tormentas y en medio de los dolores, porque ese Señor, el cual vino, no es un Dios el cual se ha burlado de nosotros, sino que todo lo contrario, es un Dios que ha sufrido por nosotros y está aquí hoy día en medio de su comunidad. La comunidad de los discípulos nunca más fue igual. Dios no los amonestó por no haber dudado, al contrario, los acompañó en medio de la duda. Dios no es un Dios que castiga, sino un Dios que ama. Dios no es el Dios que quita oportunidades, sino es el Dios de las oportunidades. Dios
no es un Dios que mata, es un Dios que da vida. No es un Dios que quita el soplo, sino que sigue soplando en medio de nosotros. No es un Dios que ha muerto y quedó en la tumba, es un Dios que resucitó. Miremos nuestra vida hoy día, hermanos, observemos nuestras heridas y nuestros miedos. Veamos dónde estamos encerrados en el día de hoy, pero también dejemos que Dios actúe, que venga y que sople para crear y recrear en nosotros. Y así como Tomás, si es que tenemos dudas, que las dudas sean siempre con el fin de poder no comprobar, sino que al contrario, fortalecer nuestra fe y declarar al Señor como nuestro Dios y nuestro Salvador. Ese es el Señor en el cual creemos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos cuide y que en este domingo de resurrección nos pueda volver a dar ese soplido que tanto necesitamos para nuestra vida y para nuestra iglesia. Como lo dice un cantante, Rafael, estoy aquí para quererte. Y la canción empieza: yo soy aquel que estando lejos te persigue. Yo soy aquel, y siempre va diciendo, y estoy aquí, no está lejos, estoy aquí para quererte, para amarte, para soplar, para animar y para reavivar. Yo soy aquel, dice el Señor también, y estoy aquí. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por tu palabra, gracias por la forma en la cual siempre nos hablas, y Señor, pedimos que hoy día podamos sentir que lo mismo que experimentaron los discípulos en ese momento es algo en lo cual también cada uno de nosotros puede experimentar. A veces nos encerramos para protegernos, nos aislamos, nos paralizamos, pero es ahí, Señor, en medio de esas formas inciertas en las cuales vemos la vida, donde tú te manifiestas y donde quieres hacer la obra en medio de nosotros. Gracias, Señor, por presentarte en medio de nuestras vidas. Gracias por presentarte en medio de nuestra incredulidad. Gracias por presentarse en medio de nuestra crisis. Gracias por presentarse en medio de la enfermedad. Gracias, Señor, por presentarse hoy día acá. Aún siendo imperfectos, usted, a través de su gracia y de su amor, sigue estando para nosotros y con nosotros. Señor, y pedimos también que usted pueda darnos esa fe necesaria, esa certeza y seguridad de poder entender y comprender de que aunque muchas veces las dudas de saber si está o no está, sean también esas dudas que nos lleven hacia el resultado y la convicción de que siempre estuvo y que siempre seguirá estando y que nunca nos va a abandonar, porque la fe no es solo poder comprender lo que vemos, sino que la fe es poder comprender a aquello que es invisible delante de nosotros, pero que fortalece lo visible en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.